Bien, y durante este domingo el rechazo obtuvo un importante respaldo en el plebiscito de salida con un más del 61% de las preferencias. ¿A qué responden estos resultados y cuáles son los escenarios futuros? Bueno, eso se lo vamos a preguntar a Alejandra Ojeda, directora de Estudios Públicos de Ipsos. ¿Cómo estás, Alejandra? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Florencia. ¿Cómo estás tú? Bien, muchas gracias. Bueno, Alejandra, te quería preguntar, ¿a qué responden estos resultados? Ese 61% que la verdad poco se lo esperaban. Las encuestas lo habían adelantado de alguna manera que iba a ser una diferencia grande, pero nadie esperó que iba a ser cerca de 20 puntos. Efectivamente, lo primero que hay que establecer es que las encuestas fueron capaces de dar cuenta de la opción ganadora y lo anticiparon con harto tiempo. Y es más, anticiparon algo que también pensamos que se dio, y es que mientras más población votaba, mientras mayor era el padrón que concurría a votar, probablemente eso iba a estar jugando mucho más a favor de la opción del rechazo. Lo que no se logró dimensionar, y ahí claramente nos presenta preguntas para la industria y reflexiones que tenemos que hacer, no se logró dimensionar el nivel de brecha que había en el resultado respecto de la opción apruebo y rechazo. Sí, sin duda. Ahora, ¿cuál es su evaluación de la votación el día de ayer respecto a las cifras? Mucho mayor que la esperada. En general se esperaba más cercano hacia el 70-72%. Sin embargo, sí tenemos algunas encuestas que circularon que apuntaron hacia el nivel. Hubo harto interés, mucho interés en emitir el voto en el día de ayer y pronunciarse al respecto. ¿Se esperaba que llegaran a votar tantas personas como se hizo ayer? Porque sobrepasamos los 13 millones de personas que fueron a votar. Sí, claramente se instaló en el escenario más optimista. Algunos fueron capaces de dar esos cálculos y acercarse, pero se instaló claramente en la banda más optimista. La banda promedio estaba más en torno al 75%, 72%, moviéndose por ahí, pero fue realmente sorprendente la cantidad que votó. Claro. Hay otro dato que no lo tengo exacto, pero que ha llamado mucho la atención, y es que cerca de 7 millones de personas votaron en este plebiscito del día de ayer rechazo, mientras que en el plebiscito de entrada del 2020 fueron cerca de las 7 millones de personas también. Es decir, es una cifra similar a lo que ayer votó por el rechazo. Sí. Que es una cifra muy interesante para poder estudiarla también. A ver, este proceso nos va a dejar tremendos aprendizajes y reflexiones. Y aquí nosotros en el estudio, en el Claves Ipsos que aplicamos, hicimos consultas al respecto, y uno de los primeros hallazgos que tenemos es que la opinión respecto de cambiar, de reformar la Constitución vigente en Chile no ha variado. De hecho, a nosotros nos dice un 78%, nosotros la aplicamos días previos, por cierto, sin resultado en mano, y consultamos en el caso que gane la opción apruebo y se avance con el nuevo texto, o en el caso que gane la opción rechazo y mantengamos la Constitución actual, ¿qué es lo que se debería hacer? Y un 78% dice, de todas maneras, sostiene que hay que cambiar, que hay que hacer modificaciones importantes, avanzar hacia un nuevo texto constitucional. Y esa cifra es equivalente al... Alejandra, discúlpeme, ¿esas cifras son las últimas, el último estudio que ustedes realizaron como Ipsos antes del plebiscito? Es decir, ¿cuánto fue el porcentaje, el último porcentaje que ustedes tuvieron antes de la votación? Nosotros, este es el último estudio que se realizó en los días previos al plebiscito. Esto es durante el mes de agosto. Mira, voy a buscar exactamente la fecha, que ahora no la tenía en memoria, del 24 al 30 de agosto. Entonces, lo consultamos. No entramos en el dimensionamiento respecto de cómo iban a votar, preguntamos tendencias, por cierto, pero entramos sobre los pasos a seguir. Esa fue nuestra consulta. ¿Cómo sigue esto? En el caso que gane la prueba, en el caso que gane el rechazo. Entonces, y los resultados que difundimos es respecto, primero, de la voluntad que tiene la ciudadanía efectivamente en avanzar en un proceso de reforma de la Constitución. Eso no ha cambiado, no ha variado. De hecho, la cifra es increíblemente aproximada, prácticamente equivalente a lo que tuvo el plebiscito constitucional en su momento, que consultó respecto de si se quería o no cambiar la Constitución, 78%. El punto es ahora cómo se avanza. Y en este escenario de rechazo como opción ganadora, de todas maneras, aquí hay diferentes caminos que se pueden avanzar. Hay que tener claro que no hay una solución única, y que las personas hoy en día están visualizando u opinando en función de la experiencia que
acaba de cerrarse, digamos, como proceso constituyente. ¿Qué nos dicen? Aquí no hay un consenso, no hay una opción que uno diga, esta es la mayoritaria, pero sí hay un 39%, que 4 de cada 10 personas que está diciendo que se debería convocar un nuevo plebiscito y que sea la ciudadanía que elija el mecanismo, y hay un 30% que dice que las fuerzas políticas deben ponerse de acuerdo y deben elegir el mecanismo para un nuevo proceso constitucional. Entonces, no queda claro el camino a nivel ciudadano, pero sí hay una voluntad claramente de avanzar en pos de un cambio constitucional. Solamente 1 de cada 4 personas dice que no es necesario avanzar en este proceso. Claro, Alejandra, solo para que no me quepa duda, entonces no tienen el dato exacto, o sea, no preguntaron específicamente aprueba o rechaza en el último estudio, solo para salir de duda. No, Ipsos no estuvo... No estuvo con esa pregunta, ya, perfecto. No, Perfecto. Ipsos no estuvo en las predicciones electorales. Ya. Nosotros hemos aportado todo el proceso, desde antes incluso, a partir del estallido, tratando de entender qué está opinando la ciudadanía y cómo está observando estos procesos en desarrollo para el país. Perfecto. Ahora, me interesó bastante lo que tú estabas contando recién sobre cuáles van a ser los escenarios futuros, cómo se va a avanzar, porque a eso tenemos que estar enfocados hoy, ya no tanto mirar para atrás, sino que también, obviamente, cuáles son los pasos a seguir. Y encontré bien interesante algo que tú mencionaste que respecto al tipo de organismo que debería justamente convocar para escribir el nuevo texto. Tengo entendido que la comisión de expertos es la opción que generó más consenso con un 41%, ¿no? Efectivamente. Ahora, aquí hay un escenario complejo. Que se va a tener que decantar. Primero porque, y por eso te decía, las personas están hablando en función de la experiencia reciente. Y aquí no es una sorpresa que con el tiempo la convención empezó a tener un serio problema de reputación, que finalmente tuvo una crisis de legitimidad desde la mirada de la ciudadanía respecto de si eran los indicados o no. Cuando nosotros consultamos en Ipsos, previamente a la elección de los convencionales constituyentes, todas las opiniones fluían en el sentido, apuntaban en el sentido de que queremos personas independientes, queremos personas similares a mí, queremos personas que estén desde mi posición, desde mi visión, escribiendo la Constitución. Hoy día el escenario es completamente distinto y se vuelve al conocimiento experto y se está pidiendo, ¿no es cierto?, una comisión de personas expertas en la materia o comisiones mixtas o que combinen fuerzas políticas, convencionales electos y expertos. ¿Por qué? Porque hay una institución que tuvo una crisis de reputación y de legitimidad finalmente. Entonces hay que preguntarse cuánto de lo que observamos ayer en las urnas fue un no al proyecto, a la propuesta constitucional que presentó la convención, y cuánto fue un no también al proceso completo que tuvo la convención. Y eso todavía no se ha logrado dimensionar y yo creo que se va a decantar recién en las próximas semanas. Entonces, desde esa perspectiva, las personas hoy en día, la ciudadanía está declarando que quiere expertos, pero sin embargo también habla respecto de tener personas que puedan ser electas, oposiciones o convenciones mixtas, con parlamentarios, con nuevos convencionales y, por cierto, con los expertos. Sí, sin duda. Ahora, Alejandra, ¿cuáles son los aspectos mejor y peor resueltos de la propuesta constitucional según el último estudio de Ipsos? Mira, ahí hay una controversia. Yo voy a partir por, en realidad, los aspectos cuestionados, porque la verdad es que entre los mejores y los peores resueltos desde la opinión de las personas, te encuentras muchas veces los mismos, ¿ya? Entonces, en el fondo son los aspectos controversiales, ¿ya? Entonces, muy instalados, nunca en un grupo mayoritario, en grupos que van en torno al 20% aproximadamente, en un sector como un aspecto bien resuelto y en el otro como aspectos no resueltos. Lo que está claro es que 3 de cada 10 personas consultadas nos dijo no hay ningún aspecto que quedó bien resuelto. Entonces hay un 30%, podríamos decir, que fue duro con el texto y que dijo aquí no rescató nada. Pero entre los aspectos que generaron más controversia, que dividieron más y que, por supuesto, estuvieron al centro de todos los análisis y de todas las discusiones en el último tiempo, sistemas de justicia. 1 de cada 4 personas consideró que era un tema que no se resolvió correctamente y que hace alusión finalmente también al concepto de la plurinacional, que es uno de los 4 temas más cuestionados, porque finalmente no se entendía este concepto. ¿Cómo iban a operar? ¿Qué ley primaba? ¿Cuáles eran los tribunales? ¿Cómo iba a operar? ¿En qué casos aplicaba un sistema de justicia? ¿En qué casos aplicaba otro? Derecho a la propiedad.
Fue un ruido muy fuerte a través de toda la campaña, por cierto, sirvió ahí, ¿no sé, para instalar tema, para poder desarrollar discusión. Sistema Nacional de Salud también como un tema no resuelto correctamente, cómo iba a ser esta integración, seguía existiendo el sistema privado, no seguía existiendo, y en cuarto lugar el Estado plurinacional. Esos fueron los temas que causaron más ruido para la ciudadanía. Perfecto, Alejandra Ojeda, muchísimas gracias por esta interesante conversación a esta hora con Mega Noticias Alerta. Que estés muy bien, buen día. Muchas gracias, cuídate, que estés muy bien. Igualmente, chao, chao.